Bienvenidos a esta clase. Ya hemos pasado la primera parte del estudio y estamos, como hemos dicho, contestando dos preguntas: ¿quiénes somos y qué vamos a hacer? Podríamos decir que hemos pasado tres partes del estudio, de las cuatro que va a haber. La primera es quiénes no somos, la segunda es quiénes somos, la tercera cosa es qué no tenemos que hacer y la cuarta es qué tenemos que hacer. Y hemos contestado las tres primeras preguntas. Y la última estamos tratando ahora. Para entender lo que estoy diciendo, podemos decir que las 7 leyes universales prácticamente son prohibiciones. Son 6 prohibiciones y un mandamiento positivo de levantar cortes de justicia y gobiernos en los países para cada pueblo gentil y someterse a esos gobiernos. Ahora, en plan personal, no es suficiente saber lo que no puedo hacer para agradar a Hashem. Por supuesto, una persona que no roba, que no comete adulterio, que no blasfema, que no está dando cultos a otros dioses, es una persona justa y recta entre las naciones. Pero para vivir una vida santa, una vida consagrada al Eterno, una vida al servicio del Eterno, hace falta algo más. No solamente prohibiciones, no solamente no hacer, sino hacer algo. Hay varios textos en la Escritura que dicen: apártate del mal y haz el bien. O aléjate del mal. Aquí lo tenemos. El Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Salmo 37:27. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Hemos hablado más de apartarse del mal en las cartas de Pablo, revisando los 7 mandamientos universales, y hemos visto cómo Pablo tiene una base de advertir a la gente de no cometer estas cosas que son mortales a la larga de una persona que está practicándolo esto. Ahora, la parte positiva de cada mandamiento negativo es lo que realmente te llena de bendiciones, te acerca a Hashem y todas estas cosas que hemos mencionado. Apartarse del mal no es suficiente, sino también hay que entregarse para hacer el bien. Y entonces, revisando las cartas de Pablo, nos damos cuenta que hay una parte cuando advierte contra el pecado, que hay que arrepentirse, hay que dejar de vivir en estas cosas, pero luego hay unas partes de todas sus cartas donde muchas veces lo ponen una cabecera como exhortaciones. Y exhortaciones no es una palabra de reprensión, sino de ánimo. Exhortar, según el sentido bíblico de la palabra, es animar. Es decir, Pablo está animando a la gente a hacer el bien. Y lo vemos claramente al final de todas sus cartas, que está animando a la gente a amarse, a respetarse, a ser generosos. Todas estas cosas que son consecuencias de una vida entregada al Eterno. No voy a pasar por sus cartas revisando todas estas cosas, pero las podéis hacer vosotros y ver que la base de la enseñanza de Pablo está prácticamente afín con los 7 mandamientos universales que no se pueden hacer, o 6 de los 7, pero también la parte de hacer el bien, y se puede resumir como con una sola palabra: amor. El amor a Hashem y el amor al prójimo te lleva, te obliga a buscar al Eterno, a orar al Eterno, a entregarte en ayuno, entregar las cosas que tienes para el servicio del reino, tu dinero, tu casa, tu familia, tu tiempo, todo lo entregas al Eterno. Y esa es una parte de hacer. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, si no blasfemo a Hashem, ¿qué hago entonces? Bendigo al Eterno. Todo el día bendecir al Eterno.
y exaltarle y cantarle alabanzas. Esa es una parte del servicio al Eterno. Pero, resumiendo la enseñanza de Pablo, amor a Hashem y amor al prójimo es la parte que tenemos que hacer para vivir una vida consagrada y agradable para el Eterno y para los demás. Paramos la vez pasada en un texto de Colosenses 2 y hemos mencionado también en cuanto a las fiestas de Hashem. Vimos en 1 Corintios cuando habla acerca de Pesaj, celebremos la fiesta, dice Pablo, a la comunidad de no judíos en Corinto, invitando a que los no judíos celebren una fiesta judía. Y la fiesta Pesaj específicamente es la fiesta judía, porque según la ley, según la Torá, ningún no judío puede comer del cordero sacrificado en Jerusalén y hacer Pesaj, el sacrificio de Pesaj, prohibido para un no judío comer del Pesaj. Ahora, Pablo lo está aplicando en Corinto de forma universal, podríamos llamarlo así. No me gusta mucho esa palabra, pero bueno, para tenerlo de alguna forma, explicarlo de alguna forma, a los no judíos, ellos también pueden celebrar la fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, porque dice también quitar la vieja levadura. Él les enseñó acerca de la fiesta de los panes sin levadura, y también dice, nosotros tenemos una Pascua, un Pesaj, que es el Mesías. Celebremos, por tanto, la fiesta. Es decir, Pablo está invitando a los no judíos en Corinto a tener un tipo de celebración, por supuesto en la fecha de Pesaj que los judíos celebran, la misma fecha, naturalmente, no está inventando una nueva religión, como se hizo más tarde, de quitar la hegemonía del judío en cuanto a decidir cuándo son las fiestas de Hashem. Pesaj se celebra en Pesaj, Shabbat se celebra en Shabbat. No se hacen cambios de los días que Hashem ha establecido para su pueblo Israel. Como se hizo, como sabéis que se hizo en el siglo IV, al principio en el concilio de Nicea, cuando la Iglesia tomó la decisión de no tener nada que ver con los judíos, cambiando la fiesta de Pesaj por la Semana Santa fuera, que no estuviera en la misma fecha que los judíos, porque y dice Eusebio en sus escritos, el secretario, para que no tengamos nada que ver con esa chusma los judíos. Es decir, tomaron la decisión de separarse y celebrar otras fiestas en otras fechas parecidas a las de los judíos. Pero Pablo no enseña eso, ni Pablo estaría de acuerdo con eso, y los discípulos de Juan, por ejemplo, uno de los discípulos de Juan escribe, nosotros siempre hemos celebrado Pesaj en la fecha de Pesaj y no estamos dispuestos a cambiar eso. Es decir, el judío decide cuándo hay que celebrar las fiestas. Y Pablo establece en Corinto una celebración de Pesaj un poco diferente, por supuesto, a la celebración judía, porque el no judío no tiene las mismas obligaciones ni las mismas posibilidades de hacer Pesaj, por supuesto, porque no puede ir al templo, no puede sacrificar cordero, etcétera, etcétera. Pero hay una fiesta similar entre los no judíos que es un recuerdo y un eco, digamos, un eco espiritual de la fiesta de Pesaj judía. Y eso está muy bien. Y eso creo que llena una necesidad de días festivos para el que se ha arrepentido de las fiestas paganas y del mundo pagano del cual ha salido. Porque el hombre no puede quedarse en un vacío cultural, necesita llenar algunos días del año y un día a la semana para tener unos días festivos, unos días diferentes al resto de los días comunes. Entonces, el convertido de entre las naciones necesita llenar
su vacío cultural con fiestas de Hashem, fiestas que él estableció para su pueblo Israel y que también son una bendición para el no judío, si ellos pueden sacar de estas fiestas todo lo que sea necesario para agradar a Hashem. 1 Corintios habla de que hay que celebrar Pesaj, y Colosenses 2 habla de que nadie os juzgue en cuanto a comida y bebida, días de fiesta, luna nueva, etc. Hay otras cosas también ahí, pero ahí se menciona el Shabbat, fiestas y novilunio, que son fiestas entregadas al pueblo de Israel. Son fiestas de Hashem, que Israel recibió revelación acerca de esto. Y a los de Colosas, Pablo dice que nadie puede juzgarlos por estas cosas. Estas cosas son sombra de lo que ha de venir. Son sombras proféticas del futuro. Y todas tienen conexión con Mashiach. Ahora, yo quiero entrar en la parte del Shabbat en esta clase. Y creo que también en la próxima. No creo que tenemos tiempo para terminar todo hoy. Y hablar un poquito del Shabbat. O mucho. Porque creo que el Shabbat es la fuente de la bendición. La primera vez que la palabra bendición aparece en las Escrituras está en relación con el Shabbat. Y hay una canción que se canta en el Kabbalat Shabbat en la sinagoga, en todas las sinagogas del mundo. Lecha dodi likrat kala penei Shabbat nekabela. Y luego en uno de los versículos, en una de las partes de la canción dice: Shabbat es la fuente de toda bendición. La fuente de toda bendición. Por supuesto está sacado de la realidad de que en Génesis capítulo 2 el Shabbat fue bendecido por Hashem. Entonces constituye una fuente de bendición. Hay dos partes en cuanto al Shabbat. El Shabbat fue dado a la humanidad en primer lugar, porque eso es algo que viene de la creación. El Shabbat fue dado al hombre. Y Adán y Eva fueron creados en el sexto día de la semana de la creación. Por lo tanto, el primer día después de ser creados, ellos tenían que celebrar el Shabbat o entrar en el Shabbat. Y como eran hijos de Dios, Adán y Eva, ellos seguían el ejemplo de su padre, que descansó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por lo tanto, lo primero que aprendieron los hombres era seguir a Hashem en el ejemplo de descansar en el séptimo día de la semana. Por supuesto, ellos no habían estado en la creación anterior. Ellos fueron creados el sexto día y el día siguiente fue Shabbat. Pero para Hashem era el séptimo día. Entonces ellos seguían el ejemplo de su Padre Celestial. Y descansaron en el séptimo día. Junto con él. Sabemos que el Shabbat fue quebrantado por el pecado y todo esto. Ahora, el Maestro nuestro Yeshua, él dijo en Marcos, capítulo 2, versículo 27, como aparece aquí en la pantalla, él les decía el día de reposo, que no es una buena traducción, mejor dicho el Shabbat. Se puede traducir como día de reposo, que la raíz de la palabra Shabbat puede significar eso también. El día de reposo, pero se refiere al séptimo día de la semana, no el domingo. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo o para el Shabbat. ¿Qué nos enseña con esto? El hombre fue creado antes del Shabbat. Después de la creación del hombre, el día del Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el día de Shabbat. Esto nos enseña que el Shabbat, que fue hecho el día después de la creación del hombre, se hizo para el hombre. Por supuesto, Hashem no necesita un día de reposo, no necesita
descansar, porque Él es omnipotente y no necesita un día de descanso. Es decir, el Shabbat específicamente se creó para el hombre, no para Hashem. Por lo tanto, el hombre tenía que estar presente cuando el primer Shabbat aparecía. Y Hashem mostró con su ejemplo lo que el hombre tiene que hacer. Esto nos enseña aquí que el Shabbat no es solamente para el pueblo de Israel. El Shabbat es para todos los hombres que son hijos de Adán. El día de reposo, el Shabbat, fue hecho o se hizo para Adam, en hebreo, para el hombre, Adam, para Adam y sus descendientes, y no Adán se hizo para el Shabbat. Esto es una señal bien fuerte que el Eterno quiso que el Shabbat fuese una bendición no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los seres humanos. Esa es la primera parte en cuanto al Shabbat. En cuanto a Israel, el Shabbat constituye una cosa diferente. Es interesante notar que la palabra Shabbat no aparece en las escrituras desde Génesis 2 hasta Éxodo 16. O sea, en relación con Abraham, Isaac, Jacob, en relación con Noé, en relación con todos estos que vivían durante miles de años, no se menciona para nada acerca del Shabbat. El Shabbat se ve que se quebró de alguna forma con el pecado que el hombre hizo en el huerto del Edén, y el Shabbat es devuelto de alguna manera al pueblo de Israel. Con esto no estoy diciendo que Abraham y los demás no vayan a celebrar el Shabbat, lo cual creo que sí. También creo que Noé celebró Shabbat. Ahora, la Torá no menciona nada sobre eso, y eso es importante. La Torá no menciona el Shabbat desde la creación hasta la salida de Egipto de los hijos de Israel. Y ahí entrega o introduce, digamos, otra vez al pueblo de Israel en el Shabbat. Y esto es algo importante en cuanto a la halajá, en cuanto a las leyes que podemos estudiar en cuanto al Shabbat. En Éxodo 16, 23 está escrito: esto es lo que ha dicho el Señor o el Eterno: mañana es día de reposo, es Shabbat en hebreo. Día de reposo consagrado a Hashem. Coced lo que habéis de cocer y hervid lo que habéis de hervir, todo lo que sobre guardadlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana como Moshe había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. Y Moshe dijo: comedlo hoy, porque hoy es Shabbat para Hashem. Hoy no lo hallaréis en el campo. Está hablando del maná, como sabéis. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día es día de Shabbat, no habrá nada. Y sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces Hashem dijo a Moshe: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Hashem os ha dado el Shabbat, os ha dado. Aquí tenemos, Hashem está entregando un regalo. Os ha dado el día de reposo, el Shabbat. Por eso el sexto día os da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día. Es interesante notar que este mandamiento o esta práctica del Shabbat fue entregado a Israel antes de la entrega de la Torá en Sinai. Estamos aquí en Éxodo 16 y la entrega de la Torá fue en Éxodo capítulo 20, como sabéis. Ya antes de reconocer a Hashem como el único Dios y entregarse como novia, entrar en el pacto de Sinaí, el pueblo de Israel fue ordenado a guardar el Shabbat en el desierto. También es una indicación de que el Shabbat no viene del pacto de Sinaí, sino aquí hay un pueblo que ya antes de entrar en el pacto, ese pacto de Sinaí, ya está obligado a guardar el Shabbat. Ahora, Israel tiene una relación específica con el Shabbat. Y de eso vamos a hablar un poquito más a fondo aquí. En Génesis 1:31
está escrito, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Las últimas tres palabras en castellano, el sexto día, en hebreo es Yom HaShishi. Yom HaShishi. A ver si puedo sacarlo en hebreo aquí para que veáis. Yom HaShishi. Al final aquí. Yom HaShishi. Esta parte es la primera que se lee en la santificación del Shabbat en toda casa judía en el mundo entero, el viernes por la tarde. El padre de la familia coge la copa de vino, la levanta, se pone de pie, o está de pie, y hace una bendición. Empieza diciendo, Yom HaShishi, el sexto día. Es decir, como entrando en medio de la oración. Pero esa es la costumbre. Yom HaShishi. Vayichulu hashamayim v'haaretz v'chol tzeva'am. Vayichal Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa. Vayishbot bayom hashvi'i mikol melachto asher asa. Vayivarech Elohim et yom hashvi'i vayikadesh oto ki bo shavat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Ese es el texto que sigue. Génesis 2:1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ahora, vamos a entrar un poquito más en el texto hebreo aquí. ¿Os acordáis que hablamos de Yom HaShishi? Para los que conocéis el hebreo, os invito a hacer la siguiente reflexión conmigo. Si miramos la última letra de Shishi, Yom HaShishi, ¿cuál es? La Yud. Es la Yud la más pequeña en hebreo. Y luego vamos contando, a partir de esa letra, cada séptima letra del texto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la letra? La Shin o la Sin. Da lo mismo, es las dos formas de expresar la misma letra. La Shin o la Sin. Ya tenemos Yud, Sin. Y vamos contando. Mem, Yud, Mem, Vav, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál tenemos aquí? La Resh. Ya tenemos Yud, Sin, Resh. Y vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está la Aleph. Ya tenemos Yud, Sin, Resh, Aleph, cada séptima letra. Sigamos. Mem, Vav, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Lamed. ¿Qué formamos con eso? Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed. Israel. Cada séptima letra en la consagración del Shabbat, que cada judío lee en el viernes por la tarde para consagrar el Shabbat, en el texto mismo aparece el nombre Israel en cada séptima letra. No creo que esto sea una casualidad, sino que Israel está íntimamente ligado con el Shabbat. Hashem lo escondió aquí en la creación, en cada séptima letra. Tampoco es una coincidencia que sea cada séptima letra, porque el Shabbat es el séptimo día de la semana. Aquí hay unos códigos que nos dan un mensaje que cuando Hashem creó el Shabbat, estaba también pensando en Israel. No solamente lo dio para el ser humano como general, sino para el pueblo de Israel en particular. Esas son las dos partes del Shabbat. Ahora, si miramos lo que enseña la Escritura en cuanto al Shabbat, nos damos cuenta que el Shabbat, a partir de la salida de Egipto, fue entregado al pueblo de Israel de una forma muy, muy, muy especial.
Y Hashem eleva el Shabbat para ser una señal del pacto entre su pueblo y él. Él hace del Shabbat algo que no era antes. Lo consagra para ser una señal del pacto. Antes de entrar en eso, solamente quiero parar en la palabra Shabbat. La palabra Shabbat viene de Shabbat, que está aquí en el Génesis 2.2. En el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó, lo tradujeron aquí. Shabbat significa cesó, se detuvo, terminó, dejó, paró, guardó reposo, descansó. Hay una palabra moderna que tiene la misma raíz, que es shvita, que significa huelga. Es decir, Shabbat, en el sentido de la palabra misma, tiene que ver con una parada, un paréntesis en el tiempo, una santificación de cierto tiempo. El Shabbat constituye una separación de un tiempo. Dentro del tiempo que existe hay una separación de un tiempo específico llamado Shabbat. Cuando hay una parada, no solamente reposo, sino una parada, más bien parada más que reposo. El Shabbat, según la creación, es el séptimo día, no el sexto ni el octavo, sino el séptimo día. Y la pregunta que me han hecho muchos, ¿cómo sabemos que el Shabbat que se celebra hoy en día es el mismo que se celebró en la creación? No podemos descansar, digamos, el miércoles, una vez a la semana. ¿No es ¿qué tiene que ver el Shabbat? ¿Por qué tiene que ser el sábado? ¿Por qué tiene que ser ese día? Primero, yo contesto que esto lo sabemos porque el pueblo judío ha estado celebrando el Shabbat fielmente desde que se instituyó como una señal del pacto en Éxodo 16, con la entrega del maná en el desierto. Dice, mañana es Shabbat, dijo Hashem a través de Moshe. Entonces, ellos sabían que mañana es Shabbat. Es decir, el Eterno mismo reveló a través de su profeta cuál era el día de Shabbat, contando para atrás desde la creación. Entonces, no necesitábamos tener una tradición desde Adán, pasando por Noé, pasando por Abraham, Isaac y Jacob, hasta llegar a los hijos de Israel, para saber qué día fue el Shabbat. ¿Es posible que hayan guardado esa tradición? Yo creo que sí. Ellos mantenían esa tradición, pero tenemos en la Torá una muestra de que el Eterno mismo indicó cuándo era el Shabbat. En Éxodo 16, como hemos leído antes. Mañana es día de reposo, mañana es Shabbat. A partir de ahí, todo miembro del pueblo de Israel que ha sido fiel al Eterno ha guardado fielmente este día, y por eso sabemos por el pueblo judío cuál es el séptimo día contado desde la creación. En el Shabbat, el Eterno ha colocado una bendición. Como dijimos antes, es la fuente de la bendición, porque está escrito en el capítulo 2, versículo 3 de Génesis, y bendijo Dios el Shabbat y lo santificó. Lo bendijo. Él no bendijo el primer día de la semana, no bendijo el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Él bendijo el séptimo día de la semana. Es decir, colocó una bendición dentro del tiempo de su creación y no puso esa bendición en ninguno de los otros días. Es decir, el que sepa entrar en el Shabbat y de alguna manera mantener el Shabbat o guardar el Shabbat o celebrar el Shabbat, dependiendo de cómo queramos llamarlo, se beneficia de esa bendición que Hashem colocó allí. Es como decir, tienes 6 vasos de agua en la mesa y un vaso de una bebida más rica. Digamos que sea café o Coca-Cola o zumo de naranja en un vaso y los otros 6 vasos tienen agua solo. Por supuesto, el agua te puede beneficiar, pero hay una bendición, un beneficio específico en un vaso de los 7. Así es la semana. Todos los días son buenos, te pueden beneficiar, pero hay una bendición específica
para el Shabbat, y el que guarda el Shabbat obtiene esta bendición. Tengo muchos testimonios de gente que ha estado celebrando otro día de la semana como su día de descanso, pero cuando tomaron la decisión de cambiar ese día por el día cuando Hashem había constituido, se dieron cuenta que esto constituye una bendición especial que no habían recibido en el otro día que habían celebrado una vez a la semana. Hay una bendición específica colocada en el Shabbat, y el que entra en el Shabbat recibe esa bendición. Dice aquí, y bendijo a Hashem, o Dios, Elohim, el séptimo día, el Shabbat, y lo santificó. ¿Qué significa santificar? Significa lo apartó, lo separó. Es decir, hay una diferencia entre este día y el resto de los días de la semana. Si hacemos una semana igual, todos los días iguales, no estamos santificando el Shabbat. El hecho de separar el Shabbat, hacerlo diferente, lo convierte en algo santificado, separado, apartado. Hashem santificó el Shabbat. El Eterno separó un tiempo limitado dentro de la semana para hacer Shabbat. Desde la caída del sol, el viernes por la tarde, hasta la caída del sol, el sábado por la tarde, es el tiempo limitado para el Shabbat. Hashem lo ha santificado, lo ha separado del resto de los días de la semana. Como sabéis, en Génesis 1 se habla de fue la tarde y fue la mañana día 1. Por lo tanto, aprendemos de ahí que el día empieza con la tarde, por la noche. La caída del sol marca el momento del inicio del siguiente día. Por lo tanto, el Shabbat no empieza a las 12 de la noche, que es la forma romana de contar los días, sino a la caída del sol el viernes. El día de Hashem empieza por la noche y sigue el siguiente día y termina cuando cae el sol el siguiente día. Ese es el tiempo santificado, separado por Hashem, para colocar en ese tiempo una bendición específica y para invitar al hombre a formar parte de un proyecto específico para ese tiempo. También dice que es un día de reposo. En él reposó, o Shabbat, cesó de toda la obra que él había hecho, creado y hecho, pone aquí, pero en hebreo no dice claramente así. Dice, Michol melachto asher bara Elohim la'asot, que no es exactamente la traducción literal, pero no quiero entrar demasiado en los detalles, pero aquí hay riquezas en el hebreo que la traducción no puede reflejar. Solamente está diciendo, cesó de toda la obra que había creado para hacer. Aquí lo tradujeron y hecho, pero en hebreo no dice eso, sino para hacer. Es decir, hay una parada de tiempo cuando hay que separar ese tiempo de una forma especial para hacer. Hay muchas explicaciones rabínicas de ese texto, no quiero entrar en detalle aquí. Ahora, reposar no es exactamente la buena traducción de la palabra Shabbat, como me dijimos, sino cesó, cesar. Porque el Shabbat no fue creado para estar en la cama todo el día. Fue creado para dedicar un tiempo específico, de una forma específica, a lo sagrado, a entrega a Hashem, a intimidad con el Eterno, de alguna forma. También contiene el pensamiento de reposar, porque lo vemos en los textos, para que tus animales también reposen como tú, tus siervos reposen, descansen como tú. Éxodo 23:12. 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. O sea, no está mal el pensamiento de descansar en Shabbat, es decir, reposar está incluido, pero esa
función del Shabbat no es la primera función del Shabbat, sino la primera función del Shabbat es la santificación de un tiempo. Porque también dice la asot, que significa una actividad. Es decir, debe haber un tipo de actividad en Shabbat, por supuesto diferente a las otras actividades de la semana. Y en la creación aprendemos que Hashem no creó nuevas cosas en Shabbat, sino cesó de la obra creativa. Y ahí está el pensamiento de la raíz del Shabbat, que es el momento cuando el ser humano deja de intervenir en la creación para hacer cosas creativas, para crear cosas o para quebrantar las cosas creadas. El ser humano reconoce que hay un Señor sobre la creación y no ejerce su dominio sobre la creación que le fue entregado cuando fue creado. El hombre fue creado a la imagen de Hashem para ejercer su dominio sobre la creación. En el Shabbat le está prohibido ejercer ese dominio sobre la creación. Tiene que reposar de ese trabajo y dejar que Hashem sea reconocido como el Señor de la creación mediante la cesación de trabajos creativos. Los rabinos sacan de la Torá la enseñanza de que todo lo que fue hecho en la creación y en relación con el tabernáculo está prohibido en Shabbat. Melajá se llama ese tipo de actividad. Hay diferentes palabras en hebreo para trabajo y una de esas palabras es melajá. La creación es llamada melajá, trabajo creativo. También la construcción del tabernáculo es llamado melajá, es una obra de creación. Entonces se saca de ahí 39 prohibiciones que desde la construcción del tabernáculo se puede deducir que no se puede hacer en Shabbat. Y ahí se sacan 39 prohibiciones de todo lo que se encuentra en la construcción del tabernáculo. No quiero entrar en detalle, esas prohibiciones están en la Mishnah y el que quiere profundizar puede buscar y aprender de allí. Ahora, descansar para recuperar fuerzas es una parte pequeña del Shabbat. La parte más importante es reconocer al Creador, cesando de hacer trabajo creativo, intervenir en la creación. Y ahí sale la idea de no hacer fuego en Shabbat, de no cocinar en Shabbat, como hemos visto en el desierto, que no podían cocinar el maná en el Shabbat, sino tenían que cocinarlo el día antes para comerlo durante el Shabbat, lo que habían preparado el día anterior. Intervenir en la creación es más importante esa idea en cuanto al Shabbat que reposar y descansar. Es decir, no intervenir en la creación. De esa forma el hombre reconoce que Hashem es el Señor de la creación. Ahora, esta es la primera parte en cuanto al Shabbat, en relación con la creación. Y esto lo vemos en Éxodo 20, cuando habla del día de reposo, el Shabbat. Versículo 8, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. ¿Qué es eso de acordarse? Es una actividad mental. Estás pensando en algo. Es una forma de pensar. Acordar. Es decir, tú puedes con tu pensamiento santificar el Shabbat. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Se puede pensar de estas dos formas. Acuérdate durante el resto de la semana, para que hagas el Shabbat diferente al resto de los días. También, acuérdate, durante el Shabbat, usa tu mente y de esta forma tú, a través de la actividad mental, tú puedes santificar el Shabbat. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de Shabbat para Hashem tu Dios.
No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Aquí vemos que incluye también el Shabbat el extranjero que está sometido a las tradiciones y la cultura de Israel, viviendo en Israel. El extranjero no debe tampoco trabajar en Shabbat. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí vemos la relación entre el Shabbat y la creación. Y reposó en el séptimo día, o cesó en el séptimo día. Por tanto, Hashem bendijo el Shabbat y lo santificó. ¿Por qué? Porque la creación, la relación entre el Shabbat y la creación está en Éxodo 20. En Deuteronomio, capítulo 5, se repiten las 10 palabras que se pronunciaron en el monte Sinai. Y ahí vemos que también habla del Shabbat, pero de otra forma, de diferente forma. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que en Éxodo 20 diga una cosa y en Deuteronomio 5, cuando Moshe está citando lo que Hashem dijo en el monte Sinai, aparecen otras palabras? La respuesta es que cuando Hashem habla, él puede decir 2 cosas a la vez. Él dijo, acuérdate del Shabbat para santificarlo, pero también al mismo tiempo dijo, guardarás el Shabbat para santificarlo, como dice 5:12. Guardarás, no solamente acuérdate, sino guarda. Shmor vezachor. Guarda y acuérdate. El día de reposo, el Shabbat, para santificarlo como Hashem, tu Dios, te lo ha mandado. ¿Cuándo lo mandó? Pues en relación con el maná. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de Shabbat para Hashem, tu Dios. Ahí vemos que el Shabbat es algo que nos ayuda a acercarnos a Hashem. Se hace este día para Él. No para uno mismo, es para Él. Es un día de dedicación al Eterno. No harás en él ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Hashem tu Elohim te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, Hashem tu Elohim te ha ordenado que guardes el Shabbat. ¿Por qué? Aquí introduce un pensamiento nuevo. En el Éxodo 20 habla de la creación y aquí no dice nada de la creación, aquí habla de la salida de Egipto. Con otras palabras, el Shabbat está relacionado con la creación y con la salida de Egipto, las 2 cosas. Aquí entramos, por lo tanto, en la tensión entre las naciones e Israel. Si vemos el Shabbat desde el punto de vista de la creación, esto tiene que ver con todos los hombres de la tierra. Si vemos el Shabbat en relación con la salida de Egipto, el Shabbat está limitado al pueblo de Israel, al pueblo físico que salió físicamente de Egipto hace unos cuantos miles de años. Ese pueblo que salió de Egipto tiene que guardar el Shabbat, porque fueron sacados de Egipto. Podemos aprender de esto que, por supuesto, la situación en Egipto fue una situación de esclavitud, donde tenían que trabajar todos los días de la semana y no tenían reposo ni descanso. Y Hashem les liberó de esta esclavitud y por eso tienen un día de descanso como resultado de su liberación de la esclavitud. Es decir, con otras palabras, el que no puede reposar un día a la semana es esclavo. También podemos decir que la libertad a la cual Hashem quiere introducir el ser humano, tiene que ver con un Shabbat a la semana, un día de reposo en la semana, que le da libertad de la esclavitud. Ahora,
hay una relación, como hemos visto, entre Israel y el Shabbat de una forma especial. Por lo tanto, el no judío, el no Israel, no puede recordar la salida de Egipto porque no estuvo en Egipto. Por lo tanto, aquí hay una limitación en cuanto al Shabbat, cuando hablamos de los no judíos. El Shabbat significa una cosa para el no judío y significa otra cosa, o quizás podríamos decir, significa más aún para el no judío, para el judío, perdón. El Shabbat es una cosa para el no judío y es más para el judío. Y esto lo vemos en Éxodo 31. Éxodo 31:13. Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis Shabbats. Mis Shabbats. Acuérdate de que Hashem está diciendo mis Shabbats. El Shabbat es algo que es de Hashem. Guardaréis mis días de reposo. Son míos. Porque esto, aquí se tradujo así, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. ¿A quién está hablando aquí el Eterno? A los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Los que están dentro del pacto de la circuncisión física de la carne y dentro del pacto de la entrega de la Torá en Sinaí. Los que entraron en el pacto de Sinaí. Ellos son los hijos de Israel. Las 12 tribus y también los que entraron en ese mismo pacto por voluntad propia a través de la conversión mediante la circuncisión de la carne y la aceptación del yugo de la Torá, y ellos forman también parte del pueblo de Israel de manera legal, aunque no físicamente son parte de Israel como descendientes de familia, pero legalmente han entrado en Israel por una voluntad propia de conversión. Ellos también tienen la misma ley, porque la misma ley es para todos los nativos de Israel y los extranjeros que han hecho la conversión, entrando en el pacto. Ellos tienen que guardar el Shabbat como una señal del pacto. El no judío no tiene pacto de esta forma porque tiene un pacto con Noé, porque Hashem le dio un pacto y una señal del pacto que es el arco iris, pero no habla nada ahí del Shabbat. El pacto del cual se habla aquí es el pacto entre Dios e Israel que se hizo en Sinaí. Y el Shabbat, de una forma especial, constituye una señal de ese pacto. Dice aquí, es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Hashem que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el Shabbat porque es santo para vosotros. Y cuando dice para vosotros, está también separando al pueblo de Israel del resto de las naciones. Es santo para vosotros, pero no para los demás. Es el pensamiento que hay atrás. Para vosotros este es santo, de una forma especial. Un día separado y santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, melajá, aquí está la palabra melajá, obra, esa persona será cortada de entre su pueblo. Aquí se refiere al pueblo de Israel, no está hablando de las naciones, está hablando del pueblo de Israel. Y uno no puede ser cortado de un pueblo en el cual no está. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo, Shabbat Shabbatón, pone en hebreo, santo a Hashem. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, en el Shabbat, morirá irremisiblemente. Aquí vemos cómo el Shabbat fue, de una forma muy, muy, muy específica, entregada a Israel como una señal del pacto. De forma que el que quebrante, el que haga melajá en Shabbat, no solo pierde el derecho de ser parte de Israel, sino muere. Tiene que dar su vida, pierde su salvación.
Esto no es así para el no judío. Es decir, el no judío que no descansa en el sábado no tiene ninguna pena de muerte. No es un crimen para él quebrantar el Shabbat. No pierde su salvación. Pero el judío sí pierde su salvación si hace melajá en Shabbat. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrándolo, o según el hebreo, haciéndolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. El Shabbat, por lo tanto, es como un pacto. Es una señal entre yo y los hijos de Israel. Estamos hablando de Israel físico. Para siempre. Pues en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. También podemos buscar en Isaías 56. Y aquí hay un texto muy interesante porque vemos que Hashem no excluye a las naciones de sus bendiciones. Entrega a Israel esta señal del pacto y la convierte en una obligación de vida y muerte. Es decir, el judío que no cumple el Shabbat es reo de muerte, como también vemos en un ejemplo cuando alguien salió a recoger leña en Shabbat y le vieron y preguntaron qué vamos a hacer con este hombre que estaba recogiendo leña en Shabbat. Él sabía que estaba prohibido y dice Hashem que los tenéis que apedrear, que muera el hombre, pena de muerte por recoger leña en Shabbat. Para un hijo del pacto, uno que está dentro del Israel físico. Esa pena de muerte no se aplica sobre los no judíos. No lo ves en ningún lugar de las Escrituras, solamente para los judíos. Ahora, el no judío, por lo tanto, no está obligado a cumplir el Shabbat, a guardar el Shabbat, pero está invitado. Y lo vemos aquí en Isaías 56, versículo 1. Así dice Hashem: preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Y veo esto como una forma especial hablando de Yeshua, que es la salvación, mi salvación, Yeshuati, es la misma raíz que Yeshua, mi justicia, etc. Y dice el versículo 2, cuán dichoso es el hombre que hace esto, y el hijo del hombre. Aquí no dice hijo de Israel, ¿te das cuenta? Toma nota. El hijo del hombre, Ben Adam en hebreo, hijo de Adán. Que a ello se aferra, que guarda el Shabbat sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha allegado a Hashem no diga, ciertamente Hashem me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy un árbol seco. Porque así dice el Eterno, a los eunucos que guardan mis Shabbats, mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen a Hashem para servirle y para amar el nombre de Hashem, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este texto, como dijimos la semana pasada, puede ser entendido de dos formas. Aquí puede hablar de una persona que ha hecho la conversión, en el sentido de que ya se entrega a formar parte del pueblo de Israel con todas las consecuencias, con la circuncisión de la carne, con el sometimiento al liderazgo que hay en Israel, con el sometimiento a todas las leyes que hay para el judío, incluyendo Mishnah, Talmud y las leyes, todas las leyes rabínicas. Eso es una entrega total al pueblo de Israel y ya entra a formar parte del pueblo y ya deja de ser gentil y es israelita legalmente israelita en todos los sentidos de la palabra.
Por lo tanto, a él se le aplica la misma ley que para el judío nativo. Pero, como dijimos la semana pasada, el texto indica que no está hablando de estas personas en primer lugar aquí, sino habla de el Hijo del Hombre, como dijimos, y también al final dice para todos los pueblos, versículo 7. La casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué pueblos? Los no judíos. Los de las naciones que pueden escoger guardar el pacto del Shabbat voluntariamente. Y Hashem le llama dichoso. Y dice que va a ser recompensado por ello. Porque está escogiendo algo que le agrada a Hashem. Y se mantienen firmes en no profanar el Shabbat. Y entonces ellos recibirán en su casa y en sus muros, que creo que es algo espiritual, un hombre mejor que el de hijos e hijas. Es decir, una recompensa superior al judío. Es decir, lo que no tienes que cumplir, y lo cumples por amor a Hashem, por entrega, por devoción, Hashem te va a recompensar grandemente por eso. Y tendrás más recompensa que el judío, que lo hace por obligación. Esta es una promesa muy grande y muy bendecida. Por lo tanto, no debemos hacer una separación demasiado grande entre Israel y las naciones en cuanto al Shabbat. Podemos decir que Israel está obligado y las naciones están invitadas a celebrar y guardar el Shabbat. Ahora, hay dos líneas entre los rabinos que enseñan, que una línea enseña que el no judío no puede guardar el Shabbat, le está prohibido guardar el Shabbat, y la otra línea dice que puede hacerlo. Hay que saber lo que el rabino quiere decir cuando dice guardar el Shabbat, porque guardar el Shabbat es algo en la mente del judío, algo muy, muy, muy profundo, muy complicado, porque hay muchas reglas para el Shabbat. Y en un sentido, el no judío, si no está entrenado, si no está bien introducido en todas las reglas, no va a cumplir del todo lo que es guardar el Shabbat. En ese sentido no hay ningún problema que lo guarde. Por otro lado, el Shabbat, como es una señal de pacto entre Hashem e Israel, se entiende que si el no judío guarda el Shabbat como si fuera una señal del pacto, está usurpando un puesto que solo le corresponde al pueblo de Israel. Y para evitar eso, algunos rabinos prohíben al no judío guardar el Shabbat. Yo no creo que sea correcto del todo, pero el pensamiento detrás está bien. Tiene que haber una diferencia entre el judío y el no judío. Hashem separó al judío de las naciones. Y el judío está separado para servir a Hashem de una forma como sacerdote, y el no judío no está obligado a hacer eso, pero puede hacer muchas de las cosas que el judío hace, sin por lo tanto convertirse en judío y sin estar obligado. La última parte de la clase de hoy quiero dedicar a la parte práctica del Shabbat. No quiero entrar en los detalles de qué significa guardar el Shabbat según la halajá judía, porque es un tema muy, muy amplio, muy profundo. Pero sí quiero hablar algo de la parte práctica del Shabbat. Hemos dicho que el hebreo dice que la asot, hacer el Shabbat, lo tradujeron como celebrándolo de generación en generación. La asot et Shabbat, es decir, que hay unas celebraciones que se hacen en Shabbat, y yo creo personalmente que no hay ningún problema de que el no judío tome varias cosas de la práctica judía del Kabbalat Shabbat, de la recepción del Shabbat, de aprender del sacerdote cómo entregarse a Hashem durante el Shabbat. Y animo a que todos
tengan el Shabbat como un momento de entrega a Hashem, entrega a la familia, entrega a la comunidad, de estudios, de comer bien, de disfrutar de la presencia del Eterno. Isaías 58 habla de un tema muy central dentro del pensamiento judío en cuanto al Shabbat. Dice el versículo 13 y 14, si por causa del Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo o al Shabbat delicia, al día santo de Hashem honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Hashem. Te deleitarás en Hashem. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Hashem ha hablado. Te deleitarás en Hashem. El pensamiento del Shabbat en el mundo judío es que el Shabbat debe ser un deleite. Por lo tanto, se prepara más comida para el Shabbat que para el resto de la semana. Es un día de disfrute. Está prohibido ayunar en Shabbat, porque el Shabbat es un día de deleite delante de Hashem y con los hermanos. Por lo tanto, la comida es muy importante para el Shabbat. ¿Qué se hace de forma práctica? Pues el sexto día de la semana preparas toda la comida para 2 días, como aprendimos del maná en el desierto. Hoy vas a recoger la doble cantidad para que tengas para mañana también. No cocines en Shabbat, sino cocina antes del Shabbat. Es decir, que la preparación del Shabbat es muy importante para poder tener un día de descanso. Necesitas un par de días de preparación. Si limpias la casa el quinto día, el jueves, y haces la comida el sexto día, ya puedes tener un día de descanso el séptimo día. Y una casa bonita, adornada, con todo lo que eso implica, para hacer un disfrute. La parte de Levítico 23 dice que hay fiestas de Hashem, fiestas señaladas de Hashem. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas de Hashem que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación en lo que no haréis trabajo alguno, es día de reposo a Hashem donde quiera que habitáis. Con otras palabras, el Shabbat es un día para dedicarse a Hashem, pero también dice para los hijos de Israel una santa convocación. Debe haber una mikra, una convocación, mikra kodesh, donde hay por lo menos 10 hombres. 10 hombres judíos forman una congregación. El no judío puede aprender también de esta parte y hacer una reunión de alabanza, reunión de estudios de la Torá, de oración en Shabbat. Por supuesto, se debe también descansar de forma física en el Shabbat, o sea que es bueno acostarse después del mediodía, se puede tomar una siesta y recuperar fuerzas, también dormir un poco más esa noche, como de forma práctica recuperar las fuerzas para el resto de la semana. En cuanto a la celebración del Shabbat en la casa, lo que se hace en el mundo judío es lo siguiente. Antes del Shabbat se prepara todo, se limpia la casa, se prepara toda la comida, se encienden las luces para tener todas las luces eléctricas que se van a usar en Shabbat, porque en Shabbat no se usa la electricidad, no se encienden ni se apagan luces. Y también se
Se puede preparar una placa eléctrica para la comida, para poder calentar la comida en Shabbat. Muchos tienen una placa de calor en el cual se pone la comida porque se considera que para que el Shabbat sea un día de disfrute, debe haber comida caliente en Shabbat. Por lo menos 2 comidas calientes. Entonces la primera comida es por la noche, que comes caliente y puede ser... el calor ya se mantiene desde la preparación del viernes, del sexto día. La comida todavía está caliente a la caída del sol, después de la caída del sol. Pero también el día siguiente, después de la oración de la mañana, debes comer comida caliente. Entonces, ¿cómo se hace si no se puede calentar líquido en Shabbat? Porque se considera una violación del Shabbat calentar el agua o líquido en Shabbat. Entonces, se puede mantener el calor mediante una placa eléctrica o, como algunos hacen, poner un temporizador de manera que se encienda la placa un tiempo antes de comer y ahí la comida no puede tener mucho líquido, tiene que ser más sólido, la comida es sólida y para que tengas en el Shabbat otra comida caliente al mediodía del Shabbat. Y lo que vamos a ver, voy a ver si puedo hacer el programa así, si escribís podéis pensarlo así. Antes de la caída del sol, el varón va a la sinagoga para orar la oración de la tarde, minjá. La mujer se queda en casa preparando lo último y ella después, unos 18 minutos antes del Shabbat, enciende velas. Normalmente son 2 velas, también pueden haber otras velas que la mujer quiera encender para el Shabbat. Hace la bendición y para ella el Shabbat empieza con el encendido de las velas. El varón recibe el Shabbat en la sinagoga, después de la oración de la tarde. Hay un momento entre Minjá y Arbit, cuando hay una sección que se llama Kabbalat Shabbat, recepción del Shabbat. Ahí el varón recibe el Shabbat, el mandamiento del Shabbat, y a partir de ahí ya decide con la mente y con la palabra que ya empezó el Shabbat para él. Eso es antes de que baje el sol, incluso porque se añade un poquito más a lo santo, se coge de lo profano y se añade lo santo. Por lo tanto, el Shabbat en la práctica son 25 horas, no 24. Se empieza 18 minutos antes de la caída del sol y se termina 45 minutos después de la caída del sol, el sábado por la tarde. Y cuando el hombre, después de orar la oración de la tarde en la sinagoga, después de la caída del sol, cuando ya es oscuro, el varón junto con el minyan, con la reunión de los 10 varones, ora la oración de la tarde. Después vuelve a su casa, donde está la mujer. A veces la mujer también está en la sinagoga, viene un poco más tarde. Y en la casa lo que se hace es... mucha gente prepara la ensalada, que se puede cortar la ensalada para comerla en ese momento. Todos se sientan en la mesa, el padre de la familia, que es el sacerdote del hogar, toma una copa de vino y hace la bendición que yo os hice aquí, la institución del Shabbat, con las palabras de la Torá. Primero se canta un par de canciones y da la bienvenida a los ángeles, alaba a la mujer por ser una mujer virtuosa, y luego estas palabras de institución del Shabbat, se bebe de la copa del vino, se reparte entre todos y todos beben un poquito, y después el padre va pasando por sus hijos, poniendo la mano sobre la cabeza de los varones primero y luego las hembras, bendiciendo a cada uno de ellos, y después todos van a lavar sus manos para poder comer el pan, y se hace netilat yadayim, se llama eso, y vuelves a la mesa, todos están en la mesa y el padre bendice a Hashem por el pan, y usa sal, pone el pan en sal y reparte un trozo de pan a cada uno, y así empieza la cena del Shabbat. Esa es el viernes por la tarde. Después todo el mundo está disfrutando, hablando de cosas de santidad,
Muchas veces hay una palabra de la parashá semanal, alguno comparte pensamientos de la Torá, y también se cantan canciones del Shabbat que exaltan a Hashem. Luego se va a acostar la familia y por la mañana van a la sinagoga. Principalmente los varones van a la sinagoga y hacen la oración de Shacharit, y muchas mujeres también vienen a la sinagoga en esta mañana del Shabbat, y no se come antes de la oración de la mañana. Algunos que tienen problemas con su salud pueden beber algo, algún café o cualquier cosa, o comer muy poquito para no desmayar en la oración. Y es una oración bastante larga, porque hay lectura de la Torá, se lee toda la lectura de la semana en el rollo de la Torá durante esa reunión de Shacharit en Shabbat. Y en nuestra sinagoga esta oración de la mañana empieza a las 7:30 de la mañana. Mi esposa viene luego a las 8. Yo voy a las 7:30, mi esposa viene a las 8 y salimos más o menos a las 10:30, que son como 3 horas de oración y de lectura de la escritura en la sinagoga. Volvemos a casa a las 10:30, otros vienen más tarde dependiendo de cuándo empiezan y eso. Pero pongamos que el almuerzo de ese día es a las 11:30, 12. Algunos esperan un poquito más, pero nosotros tenemos hambre y queremos comer temprano, y entonces 11:30 empezamos ahí el almuerzo. Y no tenemos desayuno en Shabbat. Y esa es la segunda comida del Shabbat, que es caliente. Y ahí hay un kiddush también, es decir, una santificación. Después de venir de la sinagoga, la esposa y también el esposo, si quiere o si puede, y si necesita, también prepara la ensalada cortando las verduras. Pero antes de comer o de beber, después de la oración, hay que hacer el kiddush, que es con la copa de vino. Ahí se hace una bendición también, leyendo Éxodo 31, 13 y 14, creo que son esos dos versículos. Y los hijos de Israel santificarán el Shabbat, y lo hará como una señal de pacto entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Hashem que os santifica. Y se bebe de la copa, se hace netilat yadayim otra vez, o sea, vas a la cocina y lavas las manos, vuelves a la mesa y haces la bendición por el pan, repartes el pan a todo el mundo, después de haberlo puesto en sal, y ahí empiezas la comida del Shabbat. Luego sigues también en compañerismo con la familia, podemos hacer canciones, podemos leer la Torá juntos, hacer comentarios de la Torá, estar en compañerismo y disfrute del Shabbat. Después del mediodía muchos toman una siesta, como dije. Y después de la siesta, pues tiempo libre de lectura, de estar juntos, y también salir a dar un paseo, cualquier cosa, hasta la oración de la tarde, que ahora en invierno es a las 3:30, más tarde en verano, por supuesto. Y es antes de la salida, la caída del sol, la oración de la tarde, cuando también se lee la Torá en la sinagoga, pero no es tan largo, son 10 versículos de la Torá, que es de la siguiente parashá semanal, del Shabbat siguiente. Se sacan 3 lectores de la Torá en esa lectura. Por la mañana se sacan 7 que van leyendo la Torá, y también la Haftará, que es el octavo. Y en la tarde son 3 que leen la Torá. Y después de la oración de la tarde, que tarda como media hora, todos vuelven a la casa, y ahí tenemos como una hora antes de la oración de la noche. Y en esa hora se hace también una comida, que es la tercera comida del Shabbat. Y ahí no se hace la bendición sobre el vino como un kiddush, ya se hizo, ya se santificó el Shabbat el viernes por la tarde, y al mediodía después de la oración. Son 2 momentos cuando se bendice sobre el vino, como kiddush, con la copa de kiddush, de santificación. Esta tercera comida no tiene kiddush, pero sí
si uno quiere beber vino, hace la bendición normal por el vino, pero no como kiddush. Y pan, algunos quieren pan, otros no quieren pan, pero es la tercera comida. Después de la tercera comida se va otra vez a orar la oración de Arvit en la sinagoga, o donde en alguna casa puede haber también esta oración. Tiene que haber 10 varones para que sea un minyan. Y se ora la oración de la tarde, y así en la misma oración de la tarde hay una parte, cuando termina el Shabbat, cuando ya dices que tú has separado el Shabbat del resto de los días, hay como una separación, una Havdalah, una separación ya del Shabbat, mostrando que ahora estamos entrando en la semana. Después de volver de la oración de la tarde, después del Shabbat, hay la ceremonia de Havdalah, que es una ceremonia que implica separar el Shabbat del resto de la semana, es decir, entrar otra vez en el tiempo común de la semana. Se enciende una vela, hay una copa de vino, que se hace la bendición sobre el vino, se hace una bendición sobre unas especias aromáticas, se hace la bendición sobre el fuego y se apaga el fuego en el vino, se hace una bendición pidiendo a Hashem que haga una semana próspera para todos y deseando a cada uno una semana bendecida, pensando que hemos recibido tanta bendición durante este Shabbat, y pedimos a Hashem que alargue la bendición y que haga que esta semana sea prosperada. Y después de la Havdalah se hace una pequeña comida, de la cuarta comida, la comida después del Shabbat, Seuda Revit, la cuarta, como de una manera especial para alargar el Shabbat y disfrutar el Shabbat un poquito más. Y así es todas las semanas. Ahora, el no judío no necesariamente tiene que hacer todo esto, pero si quiere sacar algunas cosas de aquí y aprovechar la tradición judía y aplicar ciertas cosas en su familia, no hay ningún problema que lo haga. ¿Alguna pregunta? Lo que teníamos era la manera en que deberíamos los no judíos entender el cumplimiento del Shabbat, pero como bien ha explicado, no es obligante, pero es una manera, digamos que es como una invitación a hacerlo de una manera lo más correcto que podamos. Y siempre pues intentando hacer las cosas pues de una manera pues lo más justo posible. Sí, el tema de quizás de mantener la comida caliente, ¿no? Que es lo que a través de tener algún tipo de aparato eléctrico, algo que mantenga la comida caliente, que no haya que encender llama ni algo parecido. Por ejemplo, el tipo vitrocerámica se considera, por ejemplo, si calientas la comida, una sopa o algo utilizando el fuego de una vitrocerámica, no fuego, es una vitrocerámica. No es es eléctrico, pero se ve la incandescencia del vitro. ¿Eso es como encender fuego o sí, no? Se considera igual que hacer fuego. Sí, claro. Encender un circuito eléctrico se considera como fuego. Sí. Como has dicho, una placa eléctrica para mantenerlo caliente, has hablado antes de un aparato eléctrico para mantener una placa eléctrica. Yo sé que la placa eléctrica no se ve el fuego, pero también es una resistencia que calienta una placa de metal que a su vez calienta el recipiente que contiene la comida. Sí. La halajá prohíbe al judío usar electricidad en Shabbat. No usar, sino encender un circuito eléctrico o apagar un circuito eléctrico. Pero los gentiles no estamos, digamos... Los gentiles no están obligados a eso. Ya. Si quieres, lo puedes hacer. Estoy seguro que si lo haces, Hashem te va a bendecir
mucho por eso, porque es una forma de respetarle más todavía. Ahora, lo que se hace es o tener la placa encendida durante 25 horas o tener un temporizador que apaga y enciende en ciertas horas. Entonces el temporizador perdón, lo programas antes del Shabbat Sí. para no tocar eso en Shabbat. Entonces, lo que no debemos es nosotros darle a la luz, pero si le pones un temporizador, que sea el temporizador el que le da a la luz, si está permitido. Eso así es como hacen los judíos. La mayoría de los judíos hacen esto. Hay ciertas ramas que no permiten eso tampoco, pero esa no es la mayoría. Ahora tú dices, nosotros debemos o podemos. Eso si tú quieres vivir en ese nivel, digamos. Pero no estás obligada. Pero se puede intentar hacer, a ver si es posible, y si no es posible dejarlo. Digamos, seguirlo con esa rigurosidad. Por ejemplo, digo, bueno, yo voy a encender ciertas luces en Shabbat porque es lo que me va a hacer falta, ¿no? Sí. O bien el brasero para calentarnos, o bien el aire acondicionado, algo porque estamos en invierno y no es lo mismo que en verano. O la comida, por ejemplo, pues yo voy a calentar sopa, por ejemplo, y le pongo un temporizador a lo que es la vitrocerámica y las cosas que yo voy a utilizar solo para Shabbat. ¿Eso sí está permitido? Está permitido, ¿O es así? excepto que la sopa no se puede calentar en Shabbat. Para el judío, digámoslo así. ¿Por qué? Porque Pero el líquido no puedes calentarlo, pero el sólido sí. En verano es más fácil porque dejas ensalada hecha y la ensalada pues no hay que Sí, calentarla, sí. pero en invierno Ensalada rusa y tienes que todo comer eso. ensaladas, claro. Pero aún en verano se considera un disfrute del Shabbat comer comida caliente, Caliente, claro. 2 veces en cada Shabbat. ¿Y Claro, qué tipo de si comidas? la familia decide cómo quiere hacer, pero generalmente estoy hablando. Ya. ¿Y qué tipo de comidas se suele comer? Por ejemplo, pollo en salsa o Sí. algún tipo de comida que no necesite calentar mucho, sino que con que esté templadito está bien, ¿no? Bueno, se considera que la comida que fue cocinada no la puedes cocinar una vez más porque ya está cocinada. Es decir, si tú calientas un pollo hasta hervir, tampoco estás cocinando. Ahora, el hervir líquido, por supuesto, está prohibido en Shabbat. Entonces no se debe calentar un líquido más que 45 grados porque a los 45 grados se considera que ya está la temperatura de poder cocer huevos de cocción. Entonces, vamos a ver, y por parte. Se considera que la salsa no debe ser más de 30% del contenido. Pero la puedes calentar más de 45 grados. Porque ya se cocinó antes. Y en cuanto a otro tipo de comidas, el pescado es muy popular en Shabbat. Se empieza con pescado en Kabbalat Shabbat, el viernes por la noche. Y después algún plato de carne, pollo o carne. Porque el pescado es el animal más limpio que hay. No necesita preparación, ni siquiera. Incluso se puede comer crudo, si es un pescado con escamas. Sí. Y en hebreo la palabra pescado, dag, se escribe con 2 letras que suman el número 7, que es el número del Shabbat. El pescado es una cosa que casi obligatorio para el Shabbat.
Y si en el Kabbalah Shabbat, por ejemplo, en mi casa, eh, los niños están trabajando, vienen un poco más tarde y entonces nos atropellamos mucho. Todos los Shabbat queremos hacerlo muy bien, pero no nos sale tan bien. ¿Se puede retrasar? Mi pregunta. ¿Se puede retrasar para estar toda la familia en Shabbat? Sí, la cena se puede retrasar. La cena, lo Sí. que es el encendido de vela y todo eso antes. Sí, Pero lo que puedes, es esperar a que esté toda la familia para la cena. sí. Perfecto. Tú puedes estar comiendo toda la tarde, toda la noche si quieres. Ujú. Y para estar toda la familia es importante. Es mejor retrasar la cena del Shabbat para que estén todos. Perfecto. Muy bien. Yo quiero preguntaros, los que tenéis la costumbre de celebrar Shabbat, si habéis notado que el Shabbat mismo contiene bendición. Mucho, Sí, muchísima. lo hemos notado. Es una bendición. De hecho, nosotros empezamos a celebrar Shabbat por obediencia a la palabra, ¿no? En la medida de que podíamos muy torpemente, unas veces nos equivocábamos en unas cosas, no que nos equivocábamos, sino que, en fin, lo que es los comienzos, ¿no? Pero lo que a mí me animó fue la bendición que recibió en casa, en la casa, personalmente, con los niños. Lo que a mí me animó fue la bendición. Y eso es lo que me anima a hacerlo lo más riguroso posible porque considero que es una bendición tremenda, tremenda, Muy bien. personalmente, es mi opinión. Bueno, nuestra opinión. Sí, sí, claro que sí. Oigo el mismo testimonio en muchos países. Los que entraron en el Shabbat, empezaron, todos dan testimonio de que es una gran bendición para toda la familia. Así es. Hay muchas luchas, reconocemos que hay muchísimas luchas, muchas. A veces son luchas enormes, que incluso celebrando Shabbat tienes que pararte en seco porque hay como una invitación íntima en la persona, ¿no? Yo hablo por mí, que te dice que no siga adelante, que no merece la pena, que es una tontería, ¿no? Porque se levantan muchísimas luchas, muchas. Pero cuando nos hemos parado y hemos dicho, vamos a orar y vamos como a volver a empezar de nuevo porque es obedecer la palabra. Y lo hemos hecho así, se ha hecho la paz, se han solucionado un montón de cosas. Bueno, ha sido estupendo. Nosotros personalmente en casa tenemos un testimonio grande con el Shabbat. Qué bueno. Porque es lo que dice, habéis escogido lo que agrada a Hashem. Así es, así es. Yo lo que opino de todo, bueno, de los no gentiles, cuando ya sabes cuál es tu identidad, es saber diferenciar que el mero hecho de no estar obligado te hace incluso más libre, porque Sí. lo practicas y dices, bueno, si me equivoco, voy corrigiendo hasta encontrar ese punto y sobre todo por obediencia. Muy No bien. por decir, que yo quiero recompensa, no, yo quiero obedecer para entrar más en la obediencia a la palabra de Hashem. Y eso de no sentirte presionado te hace más libre porque cuentas con con ese as en la manga que dice, bueno, me equivoco, pero yo sé que Hashem no me lo va a tener en cuenta, sino que voy a ir perfeccionándolo hasta conseguir pues mayor plenitud. Y sobre todo, lo que mi esposo y yo queremos es encontrar, saborear la palabra deleite, que el sábado sea un deleite para nosotros y Muy para bien. nuestros hijos. Porque si no tenemos ese día de descanso que le tenemos apartado para nuestras vidas, que nos ayuda a enfrentar la semana que comienza con problemas, es que si no, no tienes nada. Es que si no te encuentras que el tiempo no tiene sentido. Y el sábado fue creado para dar, para dar, para valorar el tiempo. Todas las fiestas de Hashem creo que fueron hechas así, para dar, porque el tiempo tiene valor por la que la fiesta supone para ellos. Y es de mucha bendición para nuestra casa saborear y disfrutar el sábado. Y lo hacemos de verdad, con corazones dispuestos y intentando aprender
Qué aprender bueno, de él. qué bueno. Cuánto me alegro por esto. A mí. Bueno, os deseo mucha bendición y que cada uno encuentre su camino y el camino para la familia y que pueda sacar la bendición del Shabbat que Hashem ha depositado ahí.